Hola, hola, mis personitas favoritas de YouTube. Qué emoción tenerlos de vuelta por aquí en mi canal. Soy y si son nuevos por acá, bienvenidos sean. Espero que se sientan como en casa porque hoy vamos a hablar de algo que, a juzgar por el título, me tiene completamente obsesionada. Sí, lo adivinaron, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel y porque los amo con locura. Prepárense porque este va a ser un viaje profundo a mi obsesión, un análisis casi antropológico de por qué esta pareja, ya sea en la pantalla o fuera de ella, me parece tan fascinante. Voy a contarles todos los detalles, mis momentos favoritos, las razones por las que creo que tienen tanta química y, por supuesto, porque considero que son una de las parejas más queridas y comentadas de los últimos tiempos. Pero antes de sumergirnos en este mar de amor por Kerem y Hande, quiero pedirles un favorcito súper rápido. Si les gusta este tipo de contenido, si son tan fans como yo de estos dos talentosísimos actores, o si simplemente tienen curiosidad por saber de qué va todo este alboroto, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un vídeo nuevo porque tengo muchísimas ideas en mente y no querrán perderse nada. Además, me ayudan un montón a seguir creando contenido que les guste. Así que ya saben, un clic no cuesta nada y me harían inmensamente feliz. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos. Bien, ¿por dónde empiezo? Creo que lo más lógico es hablar de cómo los conocí. Como muchos de ustedes seguramente fue a través de Senkalkam, o Love is in the Air como la conocimos en muchos países de Latinoamérica. Desde el primer capítulo, la química entre Eda y Serkan era palpable e electrizante. No sé si fue la trama, los diálogos ingeniosos, la belleza innegable de ambos, o una combinación de todo, pero quedé enganchada al instante. La serie en sí, era un torbellino de emociones. La historia de Eda, una florista con aspiraciones, y Serkan, un arquitecto workaholic con un pasado complejo, era como un cuento de hadas moderno con sus propias complicaciones y desafíos. Pero la verdadera magia residía en la forma en que Kerem y Hande interpretaban a sus personajes. No eran solo Eda y Serkan, eran Kerem y Hande dando vida a una historia que resonaba con millones de personas en todo el mundo. Pero no fue solo la historia de amor en la pantalla lo que me cautivó. Empecé a investigar más sobre ellos, a ver entrevistas, a seguir sus redes sociales, y me di cuenta de que la conexión que mostraban en la serie iba más allá de la actuación. Había algo genuino, algo real, en la forma en que se miraban, en cómo se interactuaban. Y eso, mis queridos amigos, es algo que no se puede fingir. Ese brillo en los ojos, esa sonrisa cómplice, esos gestos sutiles, todo apuntaba a algo más profundo. Recuerdo haber visto una entrevista donde les preguntaban sobre cómo era trabajar juntos, y ambos coincidieron en que se sentían muy cómodos y que se divertían mucho en el set. Kerem dijo algo así como que Hande tenía una energía contagiosa y que siempre lo hacía reír, y Hande por su parte comentó que Kerem era un gran compañero y que la apoyaba mucho en todo. Esas pequeñas declaraciones, esos detalles sutiles, fueron los que terminaron de convencerme de que aquí había algo más que una simple relación profesional. Eran compañeros, amigos, confidentes y algo más. Y luego, bueno, vino la confirmación oficial de su romance. La noticia explotó en las redes sociales. Recuerdo haber gritado de emoción como una adolescente. Verlos juntos, felices, enamorados, era como si mi sueño se hubiera hecho realidad. Eran Eda y Serkan fuera de la pantalla, era perfecto. Las fotos robadas de sus vacaciones, las miradas indiscretas en eventos públicos, las declaraciones de amor en entrevistas, todo era combustible para mi obsesión. La forma en que manejaron su relación, al menos públicamente, era admirable. No eran de exhibirse demasiado, pero tampoco escondían su amor. Era una especie de equilibrio perfecto entre privacidad y apertura. Sabían que eran figuras públicas, pero también valoraban su intimidad. Y eso, para mí, era una señal de madurez y respeto mutuo. Sé que algunas personas son escépticas con respecto a los romances que surgen en los sets de grabación, y tienen sus razones. A veces es solo marketing, una forma de generar más expectativa alrededor de la serie o película. Pero en el caso de Kerem y Hande siempre sentí que era diferente. Su amor parecía tan puro, tan auténtico, que era imposible no creer en él. Se notaba que se admiraban, que se respetaban, que se apoyaban incondicionalmente. Y eso es lo que los hacía tan especiales. Además, me encantaba la forma en que se apoyaban mutuamente en sus proyectos individuales. Siempre se dedicaban mensajes de apoyo, se felicitaban por sus logros, se mostraban orgullosos el uno del otro.
Eso, para mí, es un signo de una relación sana y sólida. Kerem siempre estaba ahí para celebrar los éxitos de Ande y viceversa. Se notaba que se alegraban genuinamente por el otro, que no había envidia ni competencia. Era una verdadera asociación, tanto en lo personal como en lo profesional. Claro, como en toda relación, seguramente tuvieron sus altibajos, sus momentos difíciles. Pero siempre los manejaron con discreción y profesionalismo. Nunca los vimos envueltos en escándalos ni en peleas públicas. Siempre mantuvieron una imagen impecable, tanto como pareja como individualmente. Eso habla mucho de su carácter y de su inteligencia emocional. Y ahora, llegamos al punto más doloroso, su ruptura. Sé que muchos de ustedes también lo sintieron, fue como si nos hubieran roto el corazón a todos. La noticia fue un balde de agua fría, nadie se lo esperaba. Los foros de fans se inundaron de mensajes de tristeza, de incredulidad, de esperanza. Era como si el mundo se hubiera detenido por un momento. Al principio me negaba a creerlo. Pensaba que era un rumor falso, una invención de la prensa. Pero lamentablemente era cierto. Kerem y Ande habían decidido tomar caminos separados. Las razones exactas, como ya dije, son un misterio. Solo ellos conocen la verdad detrás de su decisión. Pero la realidad es que a veces el amor no es suficiente. A veces las circunstancias, las diferencias, las presiones externas, terminan por desgastar incluso la relación más fuerte. ¿Qué pasó? No lo sabemos con certeza. Solo ellos conocen los verdaderos motivos de su separación. Pero lo importante es que a pesar de todo, siempre se mostraron respetuosos el uno con el otro. Nunca hablaron mal del otro, nunca se echaron culpas. Mantuvieron la compostura y la elegancia que los caracterizaba. No hubo dramas ni escándalos. Solo un silencio respetuoso y una despedida digna. Sé que muchos fans, incluyéndome, aún guardan la esperanza de que algún día vuelvan a estar juntos. Pero también entiendo que cada uno tiene su propio camino y que deben seguir lo que les dicte su corazón. No podemos obligar a nadie a amar, ni podemos controlar el destino. Lo único que podemos hacer es respetar su decisión y desearles lo mejor. Pero más allá de su relación personal, lo que realmente admiro de Kerem y Ande es su talento y su profesionalismo. Ambos son actores increíbles, con una gran capacidad para transmitir emociones y conectar con el público. No son solo caras bonitas, son artistas dedicados y comprometidos con su trabajo. Kerem, con su carisma arrollador, su sonrisa encantadora y su mirada penetrante, es capaz de enamorar a cualquiera. Su presencia en pantalla es magnética, y su capacidad para interpretar personajes complejos es impresionante. Desde el arrogante y calculador Serkan Bolat hasta otros roles más dramáticos, Kerem siempre logra transmitir la esencia de sus personajes de una manera auténtica y conmovedora. Y Ande, con su belleza angelical, su talento natural y su versatilidad, es una de las actrices más prometedoras de su generación. Su capacidad para llorar a lágrima viva, para reír a carcajadas, para transmitir alegría y tristeza con la misma intensidad, es asombrosa. Ande no solo es una actriz hermosa, es una actriz talentosa, trabajadora y dedicada. Ambos han demostrado su talento en una gran variedad de proyectos, desde comedias románticas hasta dramas intensos. Y siempre, en cada uno de sus roles, logran sorprendernos y emocionarnos. Han demostrado que pueden interpretar cualquier tipo de personaje, que no tienen miedo de arriesgarse y de explorar nuevas facetas de su talento. Por eso, más allá de su relación amorosa, los admiro como artistas. Creo que tienen un futuro brillante por delante y estoy ansiosa por ver qué les depara el destino. Quiero verlos triunfar en nuevos proyectos, quiero verlos crecer y evolucionar como actores, quiero verlos seguir sorprendiéndonos con su talento. Además, me parece importante destacar su labor social. Ambos son muy comprometidos con diferentes causas y utilizan su plataforma para generar conciencia y ayudar a quienes más lo necesitan. En un mundo donde la fama a menudo se asocia con la superficialidad, es refrescante ver a dos figuras públicas utilizando su influencia para hacer el bien. Kerem, por ejemplo, es un gran defensor de los derechos de los animales y colabora con varias organizaciones que se dedican a protegerlos. Su amor por los animales es evidente y su compromiso con su bienestar es admirable. Siempre está dispuesto a alzar la voz en defensa de los animales y a utilizar su plataforma para promover la adopción y el cuidado responsable de mascotas.
Ande, por su parte, apoya a diversas fundaciones que trabajan con niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Su sensibilidad hacia los problemas sociales es conmovedora, y su compromiso con ayudar a los más necesitados es inspirador. Siempre está dispuesta a donar su tiempo y sus recursos para apoyar a estas fundaciones, y a utilizar su plataforma para generar conciencia sobre la importancia de la educación y el bienestar infantil. Ese compromiso con el prójimo, esa sensibilidad social, es algo que valoro muchísimo y que los hace aún más admirables. Demuestra que son personas con valores, que se preocupan por el mundo que los rodea, y que quieren utilizar su influencia para hacer una diferencia positiva. En resumen, ¿por qué amo a Kerem Bürsin y Hande Erçel? Por su talento, por su profesionalismo, por su belleza, por su carisma, por su compromiso social y, por supuesto, por la magia que crearon juntos en la pantalla. Su historia, aunque haya llegado a su fin, siempre tendrá un lugar especial en mi corazón. Puede que su relación amorosa haya terminado, pero su legado como pareja, como actores y como personas, permanecerá para siempre en nuestros corazones. Su química en Senkalkam seguirá siendo inolvidable, su talento seguirá brillando en cada uno de sus proyectos, y su compromiso social seguirá inspirando a miles de personas en todo el mundo. Y ahora, para finalizar este vídeo, quiero agradecerles a todos por acompañarme en este viaje a mi obsesión. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre Kerem y Hande y que hayan entendido un poco mejor por qué los amo tanto. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿También son fans de Kerem y Hande? ¿Cuál es su momento favorito de ellos? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leerlos a todos. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido que les guste. Muchísimas gracias por ver. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.